Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro octavo espacio abierto para el aprendizaje. Perdón, tengo una pequeña duda. ¿Me escuchas, Nereida? Ah, gracias. Perdón, es que como que no, aquí no se ve si sale el audio o no. Perdón. Bueno, entonces les doy la más cordial bienvenida a nuestro octavo espacio abierto para el aprendizaje correspondiente con el segundo de la semana 4 en semana de integración del módulo 5. Bueno, como parte introductoria, es importante que recordemos las reglas de etiqueta que en este caso nos van a permitir llevar a cabo una comunicación clara y asertiva. Recordarán que las reglas de etiqueta están dadas en función de cumplirse para que nuestra comunicación se lleve de una manera clara y asertiva, y se presenta pues estas reglas para el hecho de cómo llevamos a cabo la comunicación, tanto en los foros, en la mensajería de la plataforma, la mensajería inmediata, como en los correos electrónicos. Entonces, tratando de cumplir esa normatividad, pues es importante que pues siempre que nos dirijamos a otras personas e integrantes de la comunidad y bueno, para cualquier otro medio, pues nos saludemos y presentemos de manera formal y respetuosa, en la medida de lo posible evitar groserías y en ese sentido, pues bueno, siempre ser tolerante ante las posturas que podamos no estar de acuerdo con ellas. En el caso de nuestro módulo, hemos visto que sí nos han pedido manifestar argumentativamente cuando no estamos de acuerdo con una postura, pero en ese sentido siempre en el marco del respeto. En el ámbito de la comunicación, pues es el énfasis sobre todo en escribir de manera correcta, haciendo uso correcto de las reglas de gramática, de ortografía y de sintaxis, evitar el uso de abreviaturas o modismos, así como en la medida de lo posible evitar el uso de imágenes, dado que la plataforma no está diseñada para ello. Y algo que ya hemos tratado de indicar con lo que respecta en la responsabilidad y derechos, que si no cumplimos esta normatividad, nosotros estaríamos cayendo en el plagio. Ahorita vamos a retomar eso en el ejemplo de la actividad del proyecto integrador, pero es importante que sepamos que esto también es parte de las reglas de etiqueta, ser responsables con el uso de la información y dar cuenta de a quién citamos y cómo citamos y la información que integramos en nuestros trabajos académicos. ¿Sale? Muy bien. Bueno, en ese sentido, pues bueno, el objetivo de este espacio, pues es revisar y comentar el proyecto integrador. Ya no sería a fondo como la vez pasada, no significa que no lo veamos, sino más bien nos enfocaremos en puntos específicos, el foro de integración, y nos vamos también a enfocar en la revisión de un objeto de aprendizaje que nos permitirá recordar uno de los aspectos fundamentales del módulo, que es la argumentación. ¿Sale? Bueno, entonces lo que tiene que ver con nuestro proyecto integrador, pues nosotros ya la sesión pasada del espacio habíamos comenzado a abordar lo que era el proyecto, que se llama Mis argumentos finales, en el cual nosotros tendríamos que haber descargado una plantilla y pues bueno, comenzar a llenar lo solicitado. Es muy importante que para esto, pues bueno, nosotros nos enfocamos en este caso principalmente en aclarar qué elementos debemos de recordar de los que hemos visto en el módulo. Uno, pues el tema. El tema es el asunto sobre el que versa un escrito. En este caso, los que hemos visto a lo largo de este módulo son ensayos, son textos que tienen que ver con la investigación y artículos de investigación. En ese sentido, la recomendación cuando nosotros tenemos que redactar un texto de este calibre es siempre, pues, la temática, aunque sea general, tratar de delimitarla lo más posible, sobre todo para el uso de las fuentes que nosotros vamos a requerir, como para el tratamiento que nosotros podemos hacer, dado que entre más general sea el tema, más estamos obligados a consultar información, ¿sale? O sea, si no delimitamos,
por ejemplo, la observación que hacíamos, el hecho de si la dejamos como amenazas medioambientales, las amenazas medioambientales implica muchos otros temas y no podemos abordarlos en una sola cuartilla, como es la solicitud que nos están haciendo para este documento. Es importante que en este caso, pues bueno, podamos nosotros hacer una delimitación al respecto. ¿Sale? Y pues bueno, también lo que nos solicita es indicar cómo repercute en nuestro entorno. En el caso, por ejemplo, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico y a partir de ello plantea un problema de investigación. Lo que recuperábamos es que los problemas de investigación plantean la ausencia de conocimiento o la contradicción que puede haber entre determinados conocimientos ya establecidos y en ese sentido se especificaban a través de una pregunta, que es la parte fundamental a través de la cual nosotros nos vamos a guiar para dar respuesta a lo largo de nuestra investigación. Y en ese sentido, pues en el ensayo, nuestro ensayo va a tener que tener, vamos a tener no solamente que argumentar, sino argumentar en función de la postura que tengamos al respecto de ese tema. En el caso de, dice, escribe en 3 líneas, porque es importante investigar acerca de dicho tema. Recordar que la justificación tiene que ver con decir las razones por las cuales es importante investigar. En ese sentido, el hecho de que nosotros sepamos decir por qué es importante investigar va en sentido de familiarizarnos con el hecho de que, pues bueno, podemos investigar pues casi de que cualquier cosa, pero porque sería importante investigar sobre el tema que hemos elegido y sobre todo, pues si es algo que repercute en nuestro entorno, sí tendríamos que establecer claramente las razones que nosotros le damos a nuestro lector para que esto sea precisamente nuestro tema tanto de investigación como de ensayo. Después veíamos la hipótesis, que pues veíamos que la hipótesis tiene un carácter predictivo y en ese sentido pues era la posible respuesta o la respuesta a la pregunta de investigación. ¿Cómo llegamos a ella? Pues se supone que en el proceso de la elaboración del ensayo nosotros tuvimos que haber investigado primero. El hecho de haber investigado nos faculta o nos permite precisamente establecer una posible respuesta a lo que nosotros nos hemos planteado como pregunta de investigación. Entonces es muy importante que en este caso se haya una coherencia entre lo que nosotros hemos planteado como problema y la hipótesis que nosotros vamos a plantear, sobre todo porque la hipótesis sería como esa respuesta que nosotros estamos anticipando. ¿Sale? En el caso de escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema, pues está tanto, pues depende del tema que nosotros hayamos elegido trabajar. Recordemos que en este caso lo importante pues no es solamente decir las ciencias, sino tener consciente de cómo esas ciencias aportan a nuestro tema en el sentido de cómo desde ellas se puede trabajar. Yo les hacía un ejemplo que tenía que ver con la contaminación del río Querétaro o en el caso, por ejemplo, si seguíamos con la cuestión de los factores medioambientales, el cambio de uso de suelo. Y en ese sentido, por eso poníamos ecología, geografía o economía como parte precisamente de una ciencia social que, pues bueno, puede ayudarnos a identificar sus repercusiones en un ámbito, pues que a muchos nos preocupa, ¿vale? Después, pues también algo que nosotros enfatizábamos era el proceso a través del cual se llevaba a cabo la investigación documental, que si bien pues es no solamente a través de los materiales, sino qué y cómo procedíamos con la revisión de esos materiales, que tiene que ver con el hecho tanto primero de saber qué hay, después seleccionar los materiales, después leer los materiales y finalmente realizar operaciones textuales a las lecturas que hicimos de ese material. En ese sentido, recordarán que un aspecto fundamental de lo que hemos trabajado tiene que ver con que no se trata solamente de copiar y pegar información, sino que previamente tenemos nosotros que elaborar fichas que nos permitan precisamente manejar esa información para posteriormente integrarla en nuestro ensayo. También nos va a solicitar que nosotros respondamos cuál es la postura que tenemos acerca de nuestro tema. No se trata solamente de decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Una postura en este caso indica que nosotros podemos ofrecerle a nuestro lector las razones por las cuales nosotros mantenemos esa postura, ya sea a favor o en contra. Y en ese aspecto, pues es muy importante que solamente lo vamos a tener este argumento después de haber realizado la investigación. ¿Sale? Bien.
Otro elemento que también veíamos era la constitución de los argumentos, que es algo que vamos a retomar el día de hoy, pero es importante que recuerden que un argumento no es solamente una proposición o un enunciado, sino que es una relación de enunciados, donde unos enunciados dan razones o permiten derivar de ellos alguna otro enunciado. Lo que se deriva de ellos, ¿sale? Es precisamente la conclusión. Ajá. Por eso decíamos que debemos cuidar e informarnos acerca del tema. Pues sí, pero este enunciado no nos dice, pues, en función de qué o cuáles son las razones para que debamos nosotros informarnos acerca del tema. Entonces, esto no puede ser un argumento. Tenemos que tener claro que un argumento tiene esos dos elementos. Perdón, creo que me quiere dar un estornudo. Después, empezar a reciclar, cuidar los bosques, aprovechar las tierras, ser responsables, etcétera, tampoco es un argumento porque no sabemos si es una premisa o una conclusión. Entonces, lo que debemos de saber para establecer un argumento es la función que ocupan los enunciados. Los enunciados pueden fundamentar a otro enunciado. Entonces, si fundamentan a otro enunciado, entonces estamos hablando de premisas y entonces este funcionaría como conclusión. Entonces, deben de tener mucho cuidado al momento de armar sus argumentos. Esto cuando lo van a hacer en función precisamente de la investigación que han realizado y ellos precisamente les permitirán ir fundamentando este tipo de información. ¿Sale? En el caso, por ejemplo, también veíamos que tenemos de tener mucho cuidado en este tipo, por ejemplo, de redacción de textos. Yo les ponía el ejemplo de aquí, de que si nosotros, no se trata solamente de ir a la red, al internet, y buscar textos, sino que es cómo los tratamos esos textos. Una de las cuestiones que yo les indicaba es que, pues precisamente podemos caer en el plagio si no cuidamos la integración de esta información. ¿Sale? Por ejemplo, uno de los programas que se utilizan precisamente para detectar pues el plagio, yo sé que alguno diría, pues es que yo no hice plagio porque sí le puse las referencias, pues no es solamente copiar el enlace, implica uno, de dónde obtuve la información, qué hice con la información que yo obtuve, la leí, la resumí, la parafraseé, obtuve algunos extractos y esos extractos los señalé de manera adecuada en mi texto, de manera que se pudiera identificar cuáles son los que corresponden a ese autor o los cuales mi idea al respecto de ellos. Entonces veíamos que en ese sentido este texto estaba construido de una manera inadecuada, ya que pues lo que se nota es que copió y pegó información de manera indiscriminada y pues no da crédito adecuado de las fuentes que se utilizaron para su estructura, bueno, para su conformación. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden notar los colores, nos van diciendo de dónde fue tomada esta información, ¿sale? Y que pues este tipo de trabajos, pues obviamente, pues van a tener calificaciones negativas o reprobatorias porque no hay un cuidado de cómo se integró esa información que se supone como investigador debiste de haber leído, resumido, sintetizado, pero no lo hiciste. ¿Qué hiciste? Copiaste y pegaste. No digo que tú, pero hay que tener cuidado con eso, porque eso es lo que da a entender. O sea, porque da a entender que no cuidaste ni siquiera el hecho de cómo la integraste hasta tu texto. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos en la forma en cómo integramos la información. Y en ese sentido, lo que hacíamos la vez pasada, pues bueno, precisamente tenía que ver con eso, en el hecho de que nosotros debemos de cuidar ese aspecto para que no se malentienda, ¿sale? De ser cuidadosos. Y no se trata solamente de integrar los enlaces, sino que debemos ser cuidadosos en integrar todos los elementos que refieren a una referencia bibliográfica. Afortunadamente, pues bueno, cada módulo nos pasan por ahí una, la forma a través de la cual nosotros debemos de citar. Ya la prepa, en nuestra prepa en línea CEP, ha implementado un manual de citación de acuerdo a APA. Anteriormente solo teníamos el manual de estilo Chicago, ahora también tenemos el estilo APA que pues nos dice, bueno, si vas a citar en APA, solamente te pedimos que sigas estos lineamientos. Entonces, pues el sentido de este tipo de textos tienen la finalidad
de que nosotros podamos saber hacer uso de las fuentes de información y que pues precisamente se dé cuenta en la construcción de nuestro texto que hemos pues no solamente leído, sino que sabemos integrar y respetamos la integridad tanto del autor como del texto que nosotros estamos usando para nuestros trabajos académicos, ¿sale? Entonces es muy importante que nosotros sepamos indicar a través precisamente de una serie de señalamientos cómo y de dónde proviene la información que nosotros hemos recuperado de otras fuentes de información. ¿Sale? Si les resulta muy complejo este asunto, no olviden que, pues bueno, con el ejemplo que estamos manejando hasta el momento, supongamos que uno, pues bueno, lo que vemos que en esta información, ¿sí? Lo que veíamos es que se puede trabajar, ¿sí? O sea, lo primordial debió de haber sido que nosotros, pues bueno, no solamente recuperemos información, el asunto está en cómo recuperamos esa información, ¿sale? Aquí, por ejemplo, vemos que es una página oficial de Greenpeace y tiene que ver con, dice, 5 amenazas que ponen en riesgo al medio ambiente. El asunto es que, si ustedes se dan cuenta, aquí se copió y se pegó la información. ¿Qué debió de haber sido? Lo que debimos hacer es primero leer el artículo, en este caso que está en esta página, y posteriormente, pues bueno, después de haber leído, pues subrayar lo más importante, tomar notas y en función de esos subrayados o esas notas, hacer un texto o un resumen de esa lectura que nosotros hicimos, para que nosotros, pues bueno, no agarráramos y copiáramos esa información. Les decía que si hay dificultad al respecto de esto, siempre, pues, si no sabemos nosotros integrar o realizar una ficha bibliográfica, tenemos la posibilidad de recurrir a un generador de referencias y nosotros tenemos varios disponibles en la red, aparte del que nos permite generar el de Word y que pues si tenemos alguna problema para generar la referencia adecuada, pues nos apoyemos de este tipo de texto, ¿sale? Aquí es un generador de tipo APA, ¿sí? De séptima y sexta edición. Vamos a ver, por ejemplo, que la información hacia donde nos envía el ejemplo que hemos puesto, nos envía a esta página de Greenpeace, en lo cual se puede denominar una página de sitio web. Si nosotros, pues bueno, nos cuesta mucho trabajo hacer o identificar cómo se hace una referencia, este tipo de páginas nos van a ayudar a identificar cómo se realiza, ¿sale? Aquí pegamos el enlace para que la plataforma extraiga o la aplicación extraiga los elementos que nos faltan para nuestra ficha, ¿sale? Uno, pues bueno, nos genera el título, el sitio web, ¿sale? En este caso no tiene autor, pero podemos asumir que el autor es el mismo de la página, ¿sale? Sabemos que es Greenpeace, Colombia. La fecha de publicación, vamos a ver si tiene fecha de publicación. Es el 20 de abril del 2022. Vamos a ponerla. Y vamos a agregar referencia. Esta, pues bueno, aquí nos da dos tipos de referencia. La referencia que nosotros debemos de poner al final de nuestro trabajo, o sea, donde vienen todos los elementos de una ficha bibliográfica. Bueno, aquí si nosotros le damos clic aquí, inmediatamente no lo copia, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta aquí ni siquiera, pues bueno, este trabajo ni siquiera realizó esta referencia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es pegar la referencia bibliográfica que hemos generado. Recuerden que también lo podemos hacer desde Word. Si les cuesta trabajo, en este caso lo estamos haciendo desde este generador.
Y aquí están todos los datos, si ustedes se fijan, autor Greenpeace, título, 5 amenazas que ponen en riesgo al medio ambiente, y la fuente pues es Greenpeace Colombia, que está en este caso en este enlace al cual podemos acceder al texto, ¿sale? Eso es lo que debe de aparecer en la bibliografía, y en el caso de la información que vamos integrando en nuestro texto, lo primero que debemos de saber es, pues bueno, aquí yo les decía, esto no es lo correcto que vayamos, o todo lo que vayamos copiando le vayamos poniendo comillas. Las citas solamente se utilizan cuando son muy necesarias, es decir, que tienen alguna definición, una regla, etcétera. Perdón, voy a leer el mensaje de Citlali. Sí, no te preocupes, Carla. De todos modos, a mí lo que me interesaría, de la sesión la puedes revisar posteriormente, pero si tienes alguna pregunta que quieras plantear para responderla y la puedes revisar después, sí me interesaría que la hicieras, ¿sale? Lo mismo tú, Nereida, cualquier pregunta en cualquier momento la pueden hacer, ¿sale? Bueno, entonces lo que les decía es, pues no es lo correcto hacer esto sobre la marcha, lo importante sería primero realizar esas operaciones textuales previas a la realización del ensayo. Pero pues bueno, más un poco en sentido de responder cómo debe de aparecer citado. Aquí el asunto es dar crédito de quién es lo que va a aparecer, que en este caso es Greenpeace, si le queremos poner Colombia, según la Greenpeace Colombia, le ponemos 2022, que es el año de publicación del texto, ponemos entre comillas lo que estamos extrayendo de esa página, lo recalco, no se trata o solamente de ir, o sea, copiando y pegando y ponerle entre comillas lo que vamos copiando y pegando. Las citas solamente se hacen en caso de que requeramos definir algo, de establecer una regla, una generalidad que se establece a partir de una investigación, o bien algo que pues de verdad nosotros traicionaríamos al autor si lo hacemos con nuestras propias palabras. Entonces, lo más recomendable ahí sí es la cita, ¿sale? Sin embargo, si no es así, entonces lo más recomendable es hacer resumen o paráfrasis, porque esto, pues bueno, nos va a permitir pues hacer un uso o apropiarnos de la información de una manera correcta, pero también hay que ir dando crédito al respecto de esto. ¿Sale? Entonces, esto es la manera de referir la información al interior del texto. ¿Sale? Ajá. Eh, y como, bueno, no necesitan ponerle negritas, aquí yo le puse las negritas para que identifiquen que hay que mencionar al menos el autor y el año de dónde estamos nosotros sacando esa información, ¿sale? Y pues bueno, como ustedes se dieron cuenta en la aplicación, el texto pues presenta pues muchos problemas porque si ustedes se dan cuenta o sea, hay fragmentos de que corresponden a otros textos, entonces en ese sentido pues esto es prácticamente un plagio. Ustedes dirán, es que yo hice lo mismo, pero no quise plagiar. Pues es que no es que lo que quieras, sino precisamente porque no tuviste cuidado en cómo integraste la información, da a entender que es un plagio. Es un plagio que se conoce como tipo mosaico, ¿sale? Entonces, fuera de ello, pues nada más tengan cuidado con ese aspecto, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con toda confianza. ¿No? Bueno, el ensayo o para qué sirve lo que hicieron ustedes anteriormente. Recuerden que un ensayo debe de, debe de tener una estructura de introducción, desarrollo. En el caso de la introducción, ¿qué va? Pues bueno, lo que ustedes han respondido de los primeros apartados, por ejemplo, en este caso, elegir el tema, las repercusiones que tiene y la pregunta de investigación, justificación, hipótesis, son respuestas que les van a ayudar a estructurar su ensayo, porque eso es lo que va en la introducción. Por ejemplo, el tema que voy a tratar de ensayo es,
y van su respuesta, ¿sale? Ahí ya están construyendo su ensayo, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué elementos respondieron? Pues bueno, las repercusiones y planteamiento del problema. La pregunta o el problema que queremos nosotros resolver, ¿sale? ¿Qué más respondieron? Respondieron en este caso la justificación. Creemos que es importante investigar al respecto. ¿Sale? ¿Cómo procedieron para la búsqueda de la información? Entonces yo le digo a mi lector, para la búsqueda de información se hizo tal cosa, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. ¿Hasta dónde? Pues bueno, la introducción tiene este carácter de decirle al lector qué va a leer o de dónde, o el preámbulo o el marco de lo que va a leer, ¿sale? Esto, pues bueno, aquí llevaría hasta la parte precisamente de la hipótesis, ¿sale? Y la hipótesis, pues bueno, como una respuesta a la pregunta de investigación, las ciencias desde donde se va a realizar, la investigación, etcétera. Y el desarrollo prácticamente tiene que ver con los argumentos, ¿sale? Aquí ya son los argumentos que ustedes construyeron en función de haber leído las diferentes fuentes de información y la conclusión puede ser una síntesis de los argumentos, ¿sale? O bien, pues bueno, puede ser el dar cuenta de nuevas preguntas de investigación. Entonces, si ustedes se fijan, pues se llena o tiene una lógica de ser llenada este ensayo. Y precisamente la parte primera es la que las va a ayudar o los va a ayudar a que ustedes vayan dándole contenido. Nada más recuerden que al momento de ustedes integrar la información de otras fuentes de información, recuerden que hay que dar crédito de dónde procede esa información. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, duda. ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Sale? Pues bueno, para finalizar, nada más acuérdense de que pues esta actividad les solicita que ustedes realicen una grabación de un audio. Dice en el que expongas uno de tus argumentos y lo defiendas. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de manera natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que pueda ser escuchado. ¿Sale? En este caso por mí. Entonces tengan mucho cuidado, traten de revisar que se puede escuchar el audio, sobre todo porque aquí ya no habrá chance posteriormente de que ustedes pues, bueno, tengan la posibilidad ni de extensión, ni de que si suben el audio o no se dan cuenta, por ejemplo, este fin de semana de que su audio no servía, pues así se va a quedar. Entonces tengan mucho cuidado en ese aspecto. ¿Sale? Muy bien. Pues bueno, esto es a lo que respecta al proyecto integrador. No se les olvide tampoco revisar su rúbrica. La rúbrica, acuérdense que es el esquema a través del cual se establece la calificación. No solamente dice lo que debe tener la actividad, sino pues elementos que les permiten saber qué calificación o por qué se les califica de cierta manera. Para el caso de nosotros, pues bueno, es la base a través de la cual establecemos la calificación. Si a ustedes les falta algún elemento, pues es en función de la rúbrica donde asignamos la calificación
o tiene en este caso merma su calificación. ¿Por qué? Pues porque no les faltó cumplir algo de lo que se les solicitaba en la rúbrica, ¿sale? Entonces, por favor, consúltenla. Acuérdense que estas las pueden consultar recurriendo a sus actividades ya sean, pues en este caso, integradoras o de integración, se consultan al final de las instrucciones donde dice consulta la rúbrica, ustedes le dan clic y finalmente les da acceso a lo que debe el conocimiento de lo que debe de cumplir su actividad y lo que se les va a calificar en su conjunto. ¿Sale? Y bueno, ambas actividades, tanto la del foro como del proyecto integrador, mis argumentos finales deben de cumplir con ambos requisitos. ¿Sale? Bueno, recuerden, ya nos apareció el contador. Recuerden que pues nuestra sesión es de 1 hora aproximadamente. Entonces, en estos minutos nada más me voy a enfocar a la parte de la actividad del foro. Y pues bueno, ahorita que se reintegren para la parte faltante, nos vamos a enfocar en el objeto de aprendizaje. ¿Sale? Bueno, para esta semana ustedes tenían como parte de otra actividad la participación en el foro de integración, que era el mejor avance científico, ante el cual ustedes van a responder a lo largo de la semana la pregunta: ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Pues bueno, hay que responder esa pregunta, pero recuerden que el punto de nuestro módulo es que ustedes no solamente respondan lo que creen o lo que saben, sino que den un razonamiento, es decir, una serie de argumentos que les permita pues justificar la respuesta. Y eso significa que investigaron al respecto del tema y que tienen pues fuentes que solidifican o les permiten dar solidez al argumento que ustedes establecen o al conocimiento que ustedes tienen o comparten a través de estos foros, ¿sale? Entonces es muy importante en ese sentido que las respuestas pues no solamente se realicen todas en un solo día. Dos, en la medida de lo posible, ir argumentando, es decir, dando razones por las cuales nosotros damos esa respuesta. Y si es posible, si esa respuesta proviene de una investigación que ustedes realizaron, poner las referencias que nos permiten entender cuáles fueron sus fuentes de investigación. ¿Sale? Bueno, en ese sentido, entender que, pues bueno, hay que ir fundamentando, estableciendo sobre todo las razones que nos permiten dar ese tipo de respuestas. A lo largo de la semana, pues bueno, se han planteado varias respuestas. Sobre todo hay que tener en cuenta que lo que nos solicita es un avance científico. Los avances científicos tienen que ver con mejoras a las teorías, a las hipótesis que nos permiten entender nuestro mundo, no tanto a las mejoras tecnológicas. Yo sé que mucha de la tecnología se debe a avances científicos, pero es importante que no confundamos un avance científico con un avance tecnológico. Un avance científico, por ejemplo, es la teoría que nos permite entender, por ejemplo, que no somos ya el centro del universo, sino que el universo, por ejemplo, ahora está en expansión, o entender ahora que hay hipótesis que se han verificado y que nos dicen que el universo está en expansión, que el universo proviene de una gran explosión. Esos son avances científicos. Si bien un avance tecnológico es un satélite o un microscopio, sí, el microscopio es un avance tecnológico, pero el hecho de que el microscopio nos permita conocer o ampliar nuestros marcos de interpretación y de conocimiento del mundo, esos son los que nos interesan en este foro. Pues bueno, eso es pues una cosa que deben de tener clara, sobre todo por si vuelve a aparecer en un futuro en alguna otra discusión. ¿Sale? Pues bueno, en ese sentido, aquí muchas veces las mismos aportes que nos ofrecen en Internet lo ponen al mismo nivel. El hecho, por ejemplo, de tener una nave que nos permita llevarnos hasta otro planeta, que en este caso es Marte,
Y en ese sentido, pues bueno, ese es un avance tecnológico, pero ¿cuál es el avance científico? Pues lo que nos permite esos instrumentos, esa tecnología, lo cual tiene que ver propiamente con el hecho de que pues se pueda comprobar de que sí había agua o no había agua, había vida o no había vida, o acerca, por ejemplo, de la vida del sistema solar o la vida del universo. Entonces, ese sentido, pues hay que distinguirlo a lo largo de nuestras aportaciones. ¿Sale? Pues bueno, recuerden en este caso, pues que hay que responder las actividades formativas, usar argumentos y la investigación, pero también responder su autoevaluación. Todas cuentan, ¿sale? Si ustedes a veces, por ejemplo, si han tenido alguna merma en su calificación, pues es muy importante que no dejen de responder todas las actividades, aunque sean formativas, aunque sean de cuestionario, porque ellas les van a permitir, pues bueno, alcanzar tal vez algún punto que creyeron que, pues, si, en ese sentido les va a permitir, por ejemplo, pasar al siguiente módulo, ¿sale? Y pues no se les olvide que nuestro módulo termina el domingo a las 23:55 horas. Por favor, no dejen su actividad, enviarla a su proyecto integrador para el último momento, porque pues de repente la plataforma se llega a saturar y si ustedes o no hicieron sus participaciones y por alguna razón se satura la plataforma, ya no se puede hacer nada, se traba, digámoslo así, pues eso es algo que está, pues digamos así, fuera de nuestras manos y yo no podría darles extensión ni para participar en el foro ni para que entreguen su actividad de manera futura. Entonces, sean muy cuidadosos con el tiempo para que cuiden la entrega antes del domingo, si es posible en la mañana, a mediodía más tardar, y puedan ustedes, pues bueno, tener la seguridad de que esa actividad va a ser revisada al menos entre el lunes o el martes. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a regresar para realizar un pequeño ejercicio acerca de un objeto de aprendizaje con argumentación. Por favor.